Fenómenos paranormales en el puente Overlook. Dicen que hay lugares en este mundo donde la realidad se desgarra, donde las puertas a lo desconocido se abren de par en par. El puente Overlook es uno de esos lugares. Un puente maldito, impregnado de una oscuridad que ha devorado a innumerables almas. En el corazón del puente, algo siniestro despierta. Una entidad maligna que se alimenta del miedo y la desesperación. En la historia de hoy, dos jóvenes se ven atrapados en una lucha por su supervivencia, mientras que la oscuridad que los rodea se intensifica cada vez más. ¿Podrán escapar de las garras del mal que habita en el puente Overlook? ¿O se convertirán en otra alma más que se suma a la macabra historia de este lugar maldito? Descúbrelo en este video, donde exploraremos los secretos más oscuros del puente Overlook y enfrentaremos los terrores que acechan en sus sombras. Dos hermanos, decididos a enfrentar lo desconocido, emprendieron un viaje hacia el puente Overlook en Ohio. Este lugar, famoso por sus historias de fenómenos paranormales, despertó su curiosidad y deseo de aventura. El puente Overlook, envuelto en misterio, se ha ganado una reputación por ser un punto caliente de actividad paranormal. Historias de sombras inquietantes y susurros escalofriantes han sido contadas por numerosos visitantes a lo largo de los años. La primera noche del viaje, los hermanos se adentraron en la oscuridad con valentía. Aunque al principio todo parecía tranquilo, pronto comenzaron a notar pequeños incidentes que despertaron su atención y aumentaron su inquietud. A medida que avanzaba la noche, las sombras parecían moverse a su alrededor y extraños ruidos resonaban en la oscuridad. Los hermanos, aunque nerviosos, decidieron documentar todo lo que ocurría para tener pruebas de su experiencia. Al revisar las grabaciones del primer día, los hermanos quedaron asombrados por sus propias reacciones ante los eventos paranormales. Su incredulidad inicial se transformó en una mezcla de miedo y fascinación por lo que estaban descubriendo. La tensión creció en el segundo día del viaje. Los hermanos, aunque decididos, comenzaron a sentir una atmósfera pesada y opresiva. Cada paso parecía más difícil y el silencio se volvía ensordecedor. Las sombras se movían de manera extraña y voces susurrantes comenzaron a rodear a los hermanos. Era como si el propio aire estuviera lleno de secretos oscuros, apenas audibles pero ineludibles. Una figura sombría fue capturada en video, aumentando el miedo de los hermanos. La evidencia visual de lo que habían sentido era innegable y la sensación de ser observado se intensificó con cada momento que pasaba. El tercer día trajo consigo eventos paranormales aún más intensos. Cerca del puente, objetos comenzaron a moverse solos, deslizándose por el suelo o cayendo de superficie sin explicación aparente. Los cambios de temperatura eran bruscos y desconcertantes. Los hermanos lograron capturar estos movimientos inexplicables en cámara. Ver los objetos moverse por sí mismos en las grabaciones solo confirmó sus peores temores. La sensación de vulnerabilidad y el miedo eran casi insoportables. Los hermanos llegan a un lugar abandonado a metros del puente, donde observan cómo objetos a su alrededor empiezan a moverse sin razón aparente. Sillas que se deslizan, puertas que se abren de golpe y luces que parpadean, creando una atmósfera de tensión y misterio. Los cambios de temperatura repentinos se sienten como escalofríos que recorren sus cuerpos. En un momento, todo se congela y al siguiente, el aire se vuelve sofocante, aumentando su sensación de vulnerabilidad y miedo. Capturan en video movimientos inexplicables, una sombra que parece deslizarse por la pared, un libro que cae solo de una estantería. La evidencia se acumula, pero también lo hace su terror ante lo desconocido. Empiezan a cuestionar su cordura mientras las experiencias paranormales se vuelven más intensas. La falta de sueño y el estrés los desgastan y comienzan a dudar de lo que ven y oyen, temiendo por su salud mental. Encuentran entidades más agresivas que los atormentan sin tregua. Las presencias se vuelven más persistentes, acechándolos y manifestándose con mayor claridad. Los hermanos sienten que están perdiendo el control, atrapados en un ciclo de miedo y desesperación. Estaban agotados física y mentalmente cuando comenzaron a experimentar sueños perturbadores cada noche. Estos sueños eran tan vívidos que se despertaban gritando, sintiendo como si algo o alguien los estuviera observando constantemente. Las visiones aterradoras comenzaron a aparecer incluso durante el día.
Caminando por la carretera, veían figuras espectrales y rostros desfigurados que se desvanecían tan pronto como intentaban enfocarlos. La realidad y la pesadilla se entremezclaban. Decidieron grabar sus sueños y visiones con la esperanza de encontrar alguna explicación. Sin embargo, las grabaciones solo aumentaron su inquietud, mostrando sombras moviéndose en la oscuridad y figuras borrosas que aparecían y desaparecían. El sexto día trajo consigo una ruta más oscura y peligrosa. La carretera parecía interminable y el ambiente se volvió opresivo. Cada paso era más difícil que el anterior, como si una fuerza invisible intentara detenerlos. El sentimiento de desesperación y miedo constante se apoderó de los hermanos. Ya no podían distinguir entre lo real y lo imaginario. La paranoia crecía, y con ella, la convicción de que algo siniestro los acechaba. El séptimo día comenzó con una inquietante calma. Los hermanos, agotados y nerviosos, sentían que algo ominoso estaba por suceder. El aire era más frío y pesado, y cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Mientras avanzaban, las manifestaciones paranormales se volvieron insoportables. Una figura macabra se materializó delante de ellos, con una presencia tan aterradora que sus cuerpos se paralizaron de miedo. El enfrentamiento con lo desconocido estaba en su punto culminante. Desesperados por escapar, los hermanos corrieron sin rumbo fijo, tratando de alejarse de la figura. La criatura los perseguía implacablemente, susurros y gemidos llenaban el aire. La adrenalina era su única aliada en ese momento. En un momento de desesperación, la figura se desvaneció repentinamente, dejando tras de sí un inquietante rastro de sangre. Los hermanos se miraron, incrédulos y aterrorizados, sin poder comprender la magnitud de lo ocurrido. Finalmente, en un último esfuerzo por documentar su experiencia, grabaron la evidencia final de la presencia paranormal. La cámara captó los detalles del rastro de sangre, sellando sus vivencias en una prueba irrefutable de su encuentro. La figura se desvaneció misteriosamente, dejando un rastro de sangre en el camino. Los hermanos, exhaustos y aterrados, documentaron este último evento como prueba irrefutable de la presencia paranormal que los había acosado durante su viaje. Finalmente, llegaron al puente Overlook, donde una calma inquietante los envolvió. La tormenta de fenómenos parecía haber cesado, pero el ambiente seguía cargado de una energía extraña. Los hermanos comenzaron a reflexionar sobre todo lo vivido. Con una mezcla de alivio y tristeza, los hermanos revisaron las grabaciones, narrando su historia frente a la cámara. A través de imágenes y videos, compartieron cada momento escalofriante, cada susurro y cada sombra que los había marcado profundamente. Sus reflexiones finales revelaron el impacto emocional del viaje. Aunque sobrevivieron, quedaron con cicatrices invisibles. La experiencia los unió aún más, pero también dejó una huella imborrable en sus almas, cambiándolos para siempre. El viaje llegó a su fin, pero la sensación de ser observados persistió. Los hermanos regresaron a casa con una nueva perspectiva sobre lo paranormal, conscientes de que, aunque lograron escapar, nunca olvidarían lo que enfrentaron. Si te gustó mi video, dame un generoso like y suscríbete activando la campanita, así YouTube te notificará cada vez que suba un nuevo video.